El nombre de nuestra enseñanza en esta ocasión es Jesucristo. Ponle cuidado al título. Jesucristo revela la misericordia del Padre. Jesucristo revela la misericordia del Padre. Ese es el sentido de nuestra predicación, de nuestra enseñanza el día de hoy. Jesucristo revela la misericordia del Padre. Vamos a tener, en primer lugar, una aclaración importante, y es que la mayor parte del mundo está bajo el hechizo de una mentira, y esa mentira es la que te ha retenido lejos de Dios. Pero esa mentira puede ser vencida, y esa mentira fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta predicación va a tener varias partes. Y la primera parte, la introducción, es la gran mentira. Porque ponte a pensar, si Dios nuestro Padre es verdadero amor, y si el plan de Dios es lo mejor para nosotros y es lo que nos puede dar la verdadera felicidad, ¿qué es lo que nos retiene? ¿Qué es lo que nos ha retenido lejos de Dios? Es ahí, mis hermanos, donde necesitamos conocer cuál es la gran mentira. Hay una gran mentira a la cual San Pablo llama en algún lugar como un velo, como un trapo que ha ocultado el rostro de Dios, la gloria de Dios, la ha ocultado a todas las naciones. Hay una gran mentira, y esa gran mentira hay que conocerla, y sobre todo hay que derrotarla. Y esa gran mentira se derrota con la gran verdad. La gran verdad es Jesucristo, Él que dijo: yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y... Algunos no se saben ese versículo, pero yo creo que todo cristiano y católico tiene que saberlo. Jesucristo es camino, verdad y vida. Vamos otra vez, y así vamos conectando, porque tiene que haber un solo espíritu en esta asamblea, un solo espíritu. Jesucristo es... La última vez, Jesucristo es... Y en esta ocasión vamos a darle mucha importancia a la segunda de esas palabras. Jesucristo es verdad. Y si Jesucristo es verdad, quiere decir que con esa verdad, que es la verdad de Dios, se derrota la gran mentira. Sobre la gran mentira hemos hablado varias veces, y conviene recordar ahora cuál es esa gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? La gran mentira es la que el demonio, desde el principio de la historia, la gran mentira es la que el demonio, desde el principio de la historia, ha tratado de meter en nuestra cabeza. Nuestra cabeza se ha infectado con esa mentira. Para comprenderla, tenemos que ir al capítulo número 3 del libro del Génesis, porque es la primera aparición, es el primer ataque de Satanás, y en ese ataque ya aparece la gran mentira. ¿Cuál es entonces? Si vamos a ese texto, encontramos que en forma de serpiente el demonio se acerca a la mujer. Qué bueno que ya veo a algunos sacando sus cuadernos, sus libretas, sus apuntes. Bien, así es. Es bueno que tengas las citas bíblicas, es bueno que tengas las palabras importantes, es muy bueno que tengas eso. Génesis capítulo 3. La serpiente se acerca y le dice a la mujer: ¿es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín?
Por supuesto, esa pregunta ya supone una mentira, porque Dios no les prohibió comer de todos los árboles, les prohibió comer de un árbol. O sea que ya empezó diciendo mentiras. Eso es muy propio del diablo. No puede abrir su boca, que mejor se llama jeta, ¿cierto? La boca en los animales se llama jeta. El demonio no puede abrir su jeta sin decir mentiras. Pero la mentira es más profunda que una simple equivocación en el número de árboles. Hay que entender cuál es la gran mentira. Le dice el demonio: ¿es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Entonces la mujer comete un error, que es ponerse a discutir con el demonio, ponerse a discutir con la tentación. El Papa Francisco varias veces nos ha alertado: no cometan ustedes ese error, el error de discutir con la tentación. Pero la mujer lo hizo. Ella se pone a darle explicaciones al demonio y le dice: Dios no nos ha prohibido que comamos de todos los árboles, únicamente nos dijo que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo comíamos íbamos a morir. Y entonces el demonio le dice: no es cierto. O sea, está calumniando a Dios. No es cierto. Lo que sucede es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, serán como dioses. Serán como dioses. Entonces la mujer vio que la fruta era atrayente, vio que daba conocimiento, extendió su mano y comió de ella. O sea que le salió la trampa, le funcionó la trampa al demonio. Pero analicemos bien qué es lo que ha sucedido. ¿Qué fue lo que hizo el demonio realmente? El demonio lo que hizo fue poner a la mujer frente a una alternativa. Y esa alternativa es la que describe la gran mentira. ¿Cuál es la alternativa? Escoge, ¿vas a ser obediente o vas a ser feliz? Esa es la gran mentira. Cuando te ponen a escoger entre ser obediente y ser feliz, ya te inyectaron la mentira. Y eso fue lo que hizo exactamente el enemigo malo. Porque lo que le dice el enemigo es: Dios no quiere tu felicidad, Dios no quiere tu bien, Dios es un envidioso que no quiere que tú crezcas, porque si tú comes la fruta, tú vas a ser como Él. Dios es envidioso, Dios no te quiere, Dios no quiere tu bien. Eso es lo que está diciendo el demonio. Como Dios no te quiere y como Dios no quiere que tú realmente disfrutes y estés bien y la goces y crezcas, por eso te ha puesto esa prohibición. O sea que si tú sigues esa prohibición, entonces te estás perdiendo ser como Él, estás perdiendo lo mejor de ti. Y ahora tienes que escoger, Eva. Ahora tienes que escoger. ¿Vas a seguir obedeciendo a ese Dios que no te quiere y que es envidioso? ¿O vas a rebelarte contra ese Dios y vas a obtener, vas a lograr lo máximo que tú puedes ser? Esa es la gran mentira. Que el Espíritu Santo, al que hemos estado invocando ya con nuestra oración, nos ayude a entender estas palabras. Porque si comprendemos lo de la gran mentira, también vamos a entender qué es exactamente lo que hace Cristo, que es camino, verdad y vida, para vencer esa mentira. Entonces la mentira es que tengo que escoger entre ser obediente a Dios o ser feliz por mi cuenta. Si yo fuera usted, escribía esa frase en alguna parte, porque acuérdese que usted va a salir de este auditorio,
Usted va a volver a su casa y entonces yo necesito que usted recuerde lo mejor posible esto que le estoy diciendo. La gran mentira es que tengo que escoger entre ser obediente a Dios o ser feliz por mi cuenta. Cuando ese virus se ha entrado en tu mente, porque el demonio es como un hacker, el demonio hackea tu cabeza, el demonio hackea tu corazón. Lo que hace un hacker es meterse en un sistema, se mete en el sistema del Pentágono, se mete en el sistema de la CIA, se mete en el sistema de una empresa. Ese es un hacker, logra burlar la seguridad y se mete en el sistema. El demonio es como un hacker, el demonio hackea tu mente y se mete en lo profundo de tu mente y dentro de tu mente te implanta esta pregunta: ¿voy a ser obediente a Dios o voy a ser feliz por mi cuenta? La falsa oposición, óyeme la expresión que utilizo, la falsa oposición entre obediencia y felicidad, o entre obediencia y realización personal, esa falsa oposición es la gran mentira. Y esa gran mentira tiene muchísimo poder. ¿Por qué tiene poder? Porque cuando a una persona se le entra ese virus, el demonio es como un hacker, y cuando se te entra ese virus en la cabeza, ese virus empieza a trabajar en tu mente todo el día y toda la noche. ¿Vas a escoger ser obediente o vas a escoger ser feliz? ¿Obediente o feliz? Y al principio tú resistes, tal vez porque te da miedo desobedecer, pero al otro día el enemigo ya metió su virus allá en tu corazón y en tu mente, y al otro día ese virus vuelve a trabajar. ¿Obediente o feliz? ¿Obediente o feliz? Y entonces al otro día tú te vuelves a preguntar: ¿será que soy obediente o que soy feliz? Y tal vez ya te sientes menos fuerte para seguir siendo obediente. Y después de muchos días de estar recibiendo ese ataque, como la proverbial gotita de agua que va cayendo, va cayendo, va cayendo y va horadando la roca, llega un momento en el que tú dices: yo mando todo a la porra y yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Te voy a dar un caso, te voy a dar un ejemplo para que veas cómo funciona este asunto de la gran mentira, porque la gran mentira es el velo que cubre a las naciones. La gran mentira es lo que hace que muchas personas estén metidas en desobediencia a Dios. Supongamos una persona que ha oído cuando era niño, oyó por allá en las catequesis de la primera comunión, oyó que había una cosa que se llamaba 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos oyó una cosa que decía que no hay que fornicar, que el lugar único para el sexo es el matrimonio. Eso es lo que le han enseñado. La persona fue educada con unos principios católicos muy claros. La persona sabe que no se debe fornicar. Eso lo tiene claro. Pero ese muchacho o esa muchacha crece y va a un college, y resulta que en el college se da cuenta que la mayor parte de sus amigos y de sus amigas no tienen ningún problema de estar fornicando. Tienen relaciones cuando quieren, como quieren, la pasan bien, cambian de novio, cambian de novia, disfrutan. Y entonces el hacker, el enemigo malo, se le mete en la cabeza la idea de si yo voy a seguir obediente a lo que me enseñaron de niño, o yo voy a empezar a gozar la vida como los demás muchachos, como las demás chicas. Entonces al principio esta persona dice: yo voy a mantenerme en mis principios, yo voy a mantenerme en lo que yo he aprendido. Y además se siente un poco tímido para hacer una cosa que le parece que es sucia o que es incorrecta. Pero ese virus sigue trabajando en su mente. Y entonces cada vez le dice palabras más fuertes. Por ejemplo, le dice: eres un tonto, te estás perdiendo la vida buena. Tal vez este es un muchacho, y este muchacho empieza a sentir, pues por supuesto, él es un muchacho que tiene su cuerpo sano, su cuerpo siente, su cuerpo se excita,
y él empieza a sentir: yo podría estar disfrutando, yo podría estar pasando muy bien, yo podría estar gozando, y cada vez ese pensamiento le golpea y vuelve y le golpea y vuelve y le golpea. Si te das cuenta, lo que él está viviendo es la dificultad entre ser obediente o ser feliz. Tiene que aprendérsela, hermano. Tiene que aprendérsela muy bien, porque esa se llama la gran mentira. Y la gran mentira nos ataca ¿a quiénes? A todos. A los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los extranjeros, a los nacionales, a todos nos ataca la gran mentira. Porque la gran mentira es la gran estrategia del enemigo para hacernos caer en el pecado. Es decir, siempre hace que nosotros veamos obedecer a Dios como una especie de obstáculo que no nos deja llegar a lo que quisiéramos hacer. Entonces llega un momento en el que la persona, después de tener tanto tiempo en su cabeza eso que le martilla y le martilla, la persona dice: yo voy a intentarlo. Y cuando la persona dice: yo voy a intentarlo, empieza a fumar marihuana. Yo voy a intentarlo y se mete en su relación homosexual. Yo voy a intentarlo y se acuesta con el novio o con la novia. Yo voy a intentarlo y se roba una plata que no le pertenecía. Yo voy a intentarlo y entonces cambia la contraseña y se entra al sistema del banco y roba un dinero. Yo voy a intentarlo. Es el momento en el que, cansado de ese golpeteo, ese golpe permanente en su cabeza, la persona finalmente dice: yo también tengo derecho a gozar, yo también tengo derecho a ganar, yo también tengo derecho a vengarme, yo también tengo derecho a disfrutar. Esa es la estrategia. Esa se llama la gran mentira. Todos deben tener claro lo que es la gran mentira. La gran mentira consiste en la idea de que yo tengo que escoger entre ser obediente o ¿qué? O ser feliz. Ahí vamos entrando, mis hermanos. El Espíritu Santo nos va ayudando y vamos conectando, porque yo los necesito bien conectados con el tema. Nos hemos reunido para conocer la misericordia de Dios Padre, que se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Pero muchas personas ni siquiera saben para qué vino Cristo a la tierra. O dicen, y está bien dicho, vino para salvarnos. Pero si les preguntas exactamente para salvarnos ¿de qué? Muchas personas dicen: pues no sé, realmente no sé. Debe ser algo grave. La gran mentira es la idea de que yo tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz. O dicho de otra manera, la gran mentira es esta afirmación: si me pongo a ser obediente, no voy a ser feliz. Conclusión: pues no voy a ser obediente. Entonces un día le doy una patadota a los mandamientos, un día le doy una patada a la iglesia y ya no vuelvo a la iglesia, ya se acabó. Y ya se me acabó ese problema en mi conciencia y ya me dedico más bien a gozar la vida y se acabó el problema. Y esto es lo que están viviendo muchos de los hijos de ustedes, y muchos de ustedes también han vivido. En realidad, todos terminamos pasando por esa situación de la gran mentira, todos. Ahora la pregunta es: ¿cómo sale uno de la gran mentira? Porque muchas veces lo que uno siente es que es muy atrayente lo que está prohibido. Fíjate esa frase: lo prohibido atrae. ¿Por qué lo prohibido atrae? Por la gran mentira. Porque precisamente lo prohibido es lo que se supone que no debo hacer, lo que implica la obediencia. Y atrae, ¿qué quiere decir? Que en el fondo yo sí quisiera disfrutarlo. Como lo prohibido atrae, entonces ahí tenemos una imagen de lo que es la gran mentira, mis hermanos. ¿Cómo se desarma la gran mentira? Esto es muy importante porque, mira, el demonio puede hacer muchas cosas, pero el demonio en el fondo ataca siempre por el mismo lado. Mejor dicho, te da el mismo veneno con distinto caramelo. Le pone distinto sabor, le pone distinta salsa, le pone distinto sirope, le pone distinto color, pero en el fondo es el mismo veneno, porque en el fondo el demonio lo único que quiere es que tú, yo y todos nos rebelemos contra Dios. Y la única manera de rebelarse contra Dios es pensar que mi bien está fuera de Dios, o sea que tengo que quitar a Dios de mi vida para ser realmente yo. Cuando yo saco de mi vida los mandamientos, ahora sí soy yo.
Eso es lo que quiere el demonio, eso es lo que él pretende. Por eso él siempre da el mismo veneno, pero a veces lo revuelve con azúcar, a veces lo revuelve con miel, a veces lo revuelve con helado, a veces lo revuelve con colores azules, fucsias, verdes, amarillos, pero es el mismo veneno. ¿Cómo se desarma? ¿Cómo se destruye la gran mentira? La gran mentira se destruye en 3 pasos. 3 pasos. Y en uno de esos pasos, en el paso fundamental, está nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí se destruye la gran mentira. La gran mentira se destruye en 3 pasos. El primer paso se llama Moisés. El segundo paso se llama Jesucristo. Y el tercer paso se llama Espíritu Santo. Esos son los 3 pasos tal como los encuentras en la Biblia. Dios ha derrotado la gran mentira. Y Dios ha derrotado la gran mentira. ¿Cómo? La ha derrotado en 3 pasos. Primer paso se llama Moisés. Segundo paso se llama Jesucristo. Tercer paso se llama Espíritu Santo. Vamos a ver cómo ha sucedido esto. Y vamos a ver sobre todo cómo en Jesucristo se muestra la gran verdad. La verdad que derrota a la gran mentira. ¿Qué es lo que hace Moisés? Cuando una persona empieza a vivir en el pecado, cuando una persona llena su vida de pecado, intenta a toda costa asfixiar esa vocecita interior que llamamos la voz de la conciencia. Nos dice el Papa San Juan Pablo II que Dios nos regaló a cada uno de nosotros un rastro de su propia ley y pensamiento en eso que llamamos la voz de la conciencia. La voz de la conciencia no es otra cosa sino la voz de Dios en tu interior, recordándote lo que es bueno y lo que es malo. Cuando uno empieza a vivir en el pecado, esa voz se convierte en un estorbo. Por eso uno intenta asfixiar esa voz, uno intenta silenciar, estrangular esa voz. Y efectivamente, cuando una persona vive en el pecado, llega el momento en el que su conciencia ya no le reprocha nada. Esa persona ha caído en el cinismo. Como dice San Juan Pablo II, su conciencia ha sido cauterizada. Como cuando se ha quemado completamente la piel y se vuelve insensible. Esa piel completamente quemada está cauterizada. Entonces, la conciencia humana, cuando se acostumbra a vivir en el pecado, que es el caso de las pandillas, esas maras que hemos conocido tristemente en Centroamérica, esas personas que cometen los crímenes más espantosos y sin embargo están tranquilos, van tranquilos por la vida. Ellos siguen comiendo, durmiendo, viviendo, parece que no les preocupa nada. Ese tipo de personas, esas personas tienen su conciencia cauterizada. O también la persona se vuelve cínica. En vez de decir, estoy arrepentido de mi pecado, la persona lo que dice es, estoy orgulloso de mi pecado. Eso es lo propio del cinismo. El cinismo es el orgullo de aquello de lo que tú deberías estar arrepentido o avergonzado. Para vencer, para terminar de ahogar la voz de la conciencia, pocos recursos son tan eficaces como decir, yo me siento orgulloso. Yo soy orgulloso, estoy orgulloso. Así, por ejemplo, una mujer que es de las más famosas en los Estados Unidos de América, una mujer llamada Oprah, aquella presentadora de televisión, invitaba a las mujeres que habían abortado, les decía, ustedes tienen que estar orgullosas. You should be proud of your abortions. You should be proud. O sea, ¿qué quiere decir eso? Enorgullécete de haber abortado. El orgullo, eso es muy típico del cinismo. El orgullo es una manera de aplastar, de terminar de ahogar la voz de la conciencia. En vez de sentir arrepentimiento por haber asesinado a un ser humano completamente inocente, quiero que te sientas orgullosa de tu aborto. Eso se llama cinismo. Eso se llama ahogar, terminar de ahogar la voz de la conciencia. Entonces la humanidad, cuando se llena de pecado, se llena también de cinismo. La conciencia se cauteriza. ¿Cómo se puede sacar a la humanidad de esa condición? Es ahí, mis hermanos, donde entra el primer paso en la respuesta de Dios a la gran mentira. El primer paso se llama Moisés. Efectivamente, la ley de Moisés
y muy particularmente el Decálogo, es una voz que grita, es una voz que no se calla, es una voz que resuena una y otra vez. De manera que aunque tú pretendas asfixiar, aunque tú pretendas estrangular la voz de tu conciencia, tú no puedes estrangular la voz de Moisés, que sigue gritando los derechos de Dios en tu vida y que sigue clamando qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay un texto muy importante en el capítulo 1 de Isaías, cita bíblica, por favor, tener ahí listas las citas bíblicas. La ley de Moisés encuentras muchos textos, pero te invito a que tengas presente sobre todo Éxodo capítulo 20. Entonces fíjate las citas que hemos dicho. Génesis capítulo 3 está la gran mentira. Éxodo capítulo 20 para lo de la ley de Moisés. Ahora te estoy diciendo Isaías capítulo 1. ¿Qué tienes en el capítulo 1? Hay una frase de Isaías que tiene que ver con este tema. Dice Isaías: hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Cuando esta mujer tan influyente en los Estados Unidos de América, cuando esta señora Oprah llama a millones de mujeres norteamericanas, "You should be proud of your abortions", cuando esa mujer está invitando a que se sientan orgullosas de haber abortado, está llamando bien al mal. Eso es lo que dijo Isaías. Hay de aquellos que llaman bien al mal y hay de aquellos que llaman mal al bien. Entonces, lo que Dios hace a través de Moisés, ¿qué es? Lo que Dios hace a través de la voz de Moisés y después de Moisés, a través de sus profetas, lo que Dios hace es sacudirte para despertar esa conciencia que tú quieres tener dormida, que tú quieres tener ahogada, asfixiada, estrangulada, muda. Sacudiéndote a través de la voz ruda de Moisés. El Señor te está invitando, el Señor te está obligando a que tú reconozcas qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, son 3 pasos. Los 3 pasos se llaman Moisés, Jesucristo, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace ese paso que llamamos Moisés? Es la proclamación de la ley de Dios. Y la proclamación de los mandamientos de Dios es fundamental porque hace muy difícil el cinismo. Es muy difícil ser cínico cuando hay claridad sobre cuál es la ley de Dios. Y eso es exactamente lo que ofrece Moisés. Pero resulta que la claridad sobre qué es lo bueno y qué es lo malo es maravillosa. Esa claridad es importante. Pero esa claridad todavía no resuelve todo. Porque con esa claridad todavía no surge dentro de ti. La ley de Moisés te da claridad afuera de ti. Te dice qué es lo bueno y qué es lo malo, como en tablas de piedra. Pero la claridad adentro de ti no alcanza a ser suficiente. Y más que la claridad, la fuerza para vencer el mal, esa fuerza interior, esa no te la da Moisés. Por favor, tengan en cuenta en sus apuntes 2 pasajes bíblicos que nos explican esto muy bien. Oh, Dios quisiera que tuviéramos un encuentro más largo y nos deteníamos y nos gozábamos en esos pasajes bíblicos, pero tú los vas a buscar. Por favor, Jeremías capítulo 31 y Ezequiel capítulo 36. Esas citas bíblicas tenlas muy presentes, porque en Jeremías capítulo 31, Dios a través de Jeremías habla de la necesidad de una nueva alianza. A new covenant. Necesitamos una nueva alianza. Y en Ezequiel capítulo 36 están esas palabras inmortales: yo los voy a sacar de sus sepulcros y yo les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, y haré que caminen según mis preceptos. O sea que tanto en Jeremías capítulo 31 como en Ezequiel capítulo 36 aparece la necesidad de una nueva alianza. Ya está muy bueno lo de Moisés. Lo de Moisés es bueno para sacudir el cinismo, para que nosotros no caigamos en el hechizo de Oprah, ese hechizo de siéntete orgulloso. Por favor, todo el mundo, tengan cuidado con eso del día del orgullo. El orgullo, me siento orgulloso. Be very, very careful. Whenever the word pride is used, be very careful.
En cualquier momento que se utilice la palabra orgullo, sé muy, pero muy cauto. Porque cuidado con el orgullo de pecar, cuidado con eso. Hay que estar muy, muy cuidadosos con eso. No estoy llamando a violencia, no estoy llamando a desprecio, no estoy llamando a burla, pero sí te estoy diciendo, ten mucho cuidado cada vez que se utilice la palabra orgullo, porque con mucha frecuencia, especialmente en este amado país que se llama Estados Unidos de América, se utiliza la palabra orgullo cuando no tenía que haberse usado, es decir, orgullo de pecar. O sea que está muy bien lo de Moisés. Lo de Moisés es extraordinario porque lo de Moisés ayuda a que se despierte la conciencia, a que no la dejes dormir, a que no la puedas ahogar en el olvido. Pero lo de Moisés no es suficiente porque la fuerza interior no te la va a dar Moisés. Por eso tenemos esos textos preciosos de Jeremías capítulo 31 y de Ezequiel capítulo 36, entre otros muchos. Ahí también podríamos mencionar al profeta Joel, especialmente en los capítulos 3 y 4. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que viene a traer Cristo? Esta es la parte más bella y esta es en la que nos vamos a centrar más. ¿Qué es lo que trae nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo es la verdad del Padre, venida a nuestra tierra para derrotar toda mentira. Nuestro Señor Jesucristo es la bondad del Padre, venida a esta tierra para sanar toda enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo es la libertad del Padre, que ha llegado a esta tierra para romper todas las cadenas. Nuestro Señor Jesucristo es la salvación del Padre, que ha llegado a nosotros para sacarnos de toda prisión. No hay nombre más bello ni más poderoso que yo pueda pronunciar delante de ti o delante de cualquier ser en el cielo, en la tierra o en el abismo. No hay nombre como el nombre de Jesús. El nombre de Jesús merece todo nuestro amor, merece toda nuestra aclamación y merece, por supuesto, nuestros aplausos. Que viva el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos trae Jesucristo? Esto es muy bello. Porque si te das cuenta, la gran mentira, la que apareció en Génesis capítulo 3, la gran mentira es que Dios no te ama. Eso fue lo que en síntesis le dijo el demonio a Eva. ¿Por qué el demonio atacó a Eva? ¿Por qué atacó en primer lugar a la mujer? Porque en la mujer están las fuentes de la vida. La razón es muy sencilla, no le des más vueltas. En la mujer están las fuentes de la vida biológica, por supuesto. Pero es que en cada mujer, y esto me maravilla decirlo, en cada mujer hay una humanidad, hay un universo posible. Es increíble lo que Dios ha hecho en la creación de la mujer, es absolutamente maravilloso. Y todos debemos estar agradecidos por la creación de la mujer. Por eso el demonio ataca directamente a la mujer, porque atacar a la mujer es atacar el pozo de la vida, la fuente, el manantial de la vida. Atacar a un varón es atacar un vaso de agua, atacar a la mujer es atacar al manantial. Escribe esa frase que te conviene. Atacar al varón, sí, tú atacas al varón y lo derribas y ya se acabó. Ya cayó el gordo ese, ya cayó el flaco ese, ya cayó, redondo, ahí cayó. Atacar al varón es fácil. Atacar al varón es derribar un vaso de agua. Atacar a la mujer es envenenar un manantial. Por eso el demonio se ceba contra la mujer. Y por eso el demonio en nuestra época ataca de una manera continua, de una manera, podríamos decir, persistente, con saña, ataca a la mujer. ¿Para qué? Para hacerla estéril, para hacerla egoísta, para centrarla en sí misma, para que se encierre en su cuerpo, en su placer, en su progreso personal y único. El demonio sigue atacando con fuerza a la mujer porque el demonio sabe que en la mujer están las fuentes de la vida. Nunca se te olvide, atacar a un hombre es envenenar un vaso, atacar a una mujer es envenenar un manantial. Por eso el demonio atacó a la mujer. Pero ¿cómo fue el ataque? Pues el ataque fue básicamente diciéndole: Dios no te ama, porque Dios es un envidioso, o sea, es una calumnia. Él es el que es mentiroso desde el principio, lo llama la Biblia. Él es el mentiroso. Entonces, como atacar a la mujer es atacar a un manantial, lo que el demonio quiere es que esa idea, que por supuesto es calumniosa y es blasfema, Dios no te ama, que esa idea quede bien impregnada. Porque si te das cuenta, de la idea de que Dios no te ama viene entonces la falsa alternativa. Si Dios en realidad no quiere mi bien, yo tengo que buscar mi bien por mi propia cuenta. Y entonces tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz.
La gran mentira. O sea que la gran mentira proviene finalmente ¿de dónde? De la calumnia espantosa de que Dios en realidad no te ama. De ahí viene la gran mentira. Es de ahí de donde sale. Y entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Esto es precioso. Nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su santísimo nombre, y que Él nos custodie, nos proteja, nos bendiga, nos levante, especialmente en esta maravillosa asamblea. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, lo que hace es derrotar la gran mentira, mostrando en primer lugar el volumen de amor que Dios tiene por nosotros. Puesto que la gran mentira básicamente lo que dice es que Dios no te ama, tú no le importas a Dios, y Dios es un envidioso que no quiere que tú seas como Él. Mientras que esa es la gran mentira, Jesucristo lo que hace es traer a esta tierra una avalancha, un volumen de amor, un tornado, un tsunami, un huracán. ¿Qué quieres que te diga? Él le ha traído una maravillosa inundación de amor. Y nosotros empezamos a ver la manera como obra Jesucristo, y lo que encontramos en Él es absolutamente impresionante. Es absolutamente impresionante. Como todo su cuerpo, mis hermanos, todas sus palabras, todas sus miradas, todos sus días y sus noches son un canto de amor. Y por eso el que se encuentra con Jesucristo se encuentra con un volumen de amor, se encuentra con una inundación de amor que es tan grande, pero tan grande, que ese amor sobreabundante, ese amor excesivo de Jesucristo derrota la gran mentira. La gran mentira era que Dios en realidad no nos quería. Esa era la gran mentira. La gran mentira es que como Dios no quiere en el fondo que tú seas feliz, tú verás por dónde encuentras tu felicidad, y mientras lo piensas, vete fumando esta marihuana. ¿Qué es lo que está pasando en Canadá? Por eso es terrible. Es terrible cuando nuestros gobiernos facilitan la promiscuidad sexual, cuando nuestros gobiernos facilitan el consumo de drogas, cuando nuestros gobiernos facilitan que se abran las puertas de la pornografía, cuando nuestros gobiernos facilitan una vida cómoda y responsable. Es terrible, porque en el fondo lo que quieren es dominarnos. Son cadenas pintadas de rosado. No se te olvide esa metáfora, por favor. Todas esas ofertas de los gobiernos de que ahora a fumar marihuana todo el mundo. Ustedes saben dónde empezó lo de la marihuana aquí en Estados Unidos, y no se ha detenido desde entonces. Empezó en el estado de Colorado, y es una ridiculez lo que sucedió. Cuando aprobaron esa ley hace muchos años en Colorado, decían: pero solo podrán consumir libremente marihuana desde los 21 años de edad. Las últimas cifras que tenemos son las siguientes: niños de 8 y 10 años de edad ya consumen marihuana en el estado de Colorado. Y eso lo sabe el gobierno, eso el gobierno lo sabe. Pero sabes una cosa, se llaman cadenas rosadas. Son cadenas bonitas, cadenas que van poniendo alrededor de nuestros jóvenes. Ellos quieren que todos, pero especialmente nuestros jóvenes, estén enredados en esas cadenas, en las cadenas rosadas de la pornografía, que estén dando vueltas en torno a su identidad sexual. A ver, ¿qué soy al fin? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy trans? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Será que soy bisexual? ¿Será que soy asexual? ¿Será que soy requete sexual? A ver, ¿qué será lo que soy yo? ¿Será que soy contrasexual? ¿Será que soy supersexual? ¿Será que soy metrosexual? Lo importante es que tu cabeza esté dando vueltas y vueltas y vueltas en torno a tu sexo, y que tú tengas tu cabeza llena de genitales y genitales y orgasmos y sexo y sexo y sexo. ¿Para qué? ¿Para qué? Se llaman cadenas, mis hermanos, se llaman cadenas. Te quieren encadenar a ese cacho de marihuana. Te quieren encadenar a esa pornografía, te quieren encadenar a tus genitales, te quieren encadenar al vicio, te quieren encadenar al juego, te quieren encadenar al licor. Eso es lo propio del demonio, lanzar y lanzar cadenas. Y pregúntamelo a mí, que voy a cumplir 27 años de sacerdocio. En 27 años de sacerdocio, ¿qué es lo que yo he visto? Gente que llora porque ya le pesan demasiado las cadenas. Cuando las cadenas empiezan a abrirte llagas, tú dices: ay, qué pesado está eso. Pero no te diste cuenta cuando te las pusieron, porque parecían cadenas de azúcar.
porque parecían cadenas de merengue, porque estaban pintadas de rosado y de beige y de fucsia. Y tú creías que no eran de verdad, pero sí que eran de verdad. Son cadenas de verdad. Entonces, ¿por qué uno es tan tonto? Perdóname la palabra que voy a decir. ¿Por qué uno es tan estúpido? ¿Por qué uno se deja poner esas cadenas? Porque cree que así va a ser feliz. ¿Y por qué uno no rechaza esas cadenas diciendo, eso no está bien en el nombre de Cristo? ¿Por qué uno no lo hace? Yo te voy a decir por qué. Por la gran mentira. Porque la gran mentira te ha dicho, no pierdas tiempo tratando de ser obediente a Dios. Por eso admitimos las cadenas. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, oye, cuando llega a Cristo, que eso es lo más grande que puede pasar en la vida de una persona. Y en las oraciones que vamos a hacer, especialmente en nuestra hora santa, en las oraciones que vamos a hacer, lo que vamos a pedir es esa liberación. Que los que tienen sus cadenitas de pecado, muy bonitas cadenitas rosaditas, cadenitas fucsia, cadenitas azulito menta. ¿Qué importa el color de una cadena si te tiene amarrado al pecado, hermano? ¿Qué importa? Y eso es lo que yo veo como sacerdote. Yo veo jóvenes esclavizados, jóvenes a sus 17 años esclavizados en la desesperación y con ganas de suicidarse. Muchachitas de 16 años con unos líos de identidad sexual. Yo no sé qué soy realmente. Voy a apostar a ver si soy esto otro. Eso es lo que quiere el enemigo, que estemos encadenados. Todo viene de la gran mentira. ¿Y cómo se rompe? Se rompe con la gran verdad. ¿Y qué es lo primero que trae nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que trae nuestro Señor Jesucristo es un volumen de amor, un impresionante volumen de amor. Ahí empieza a derrotarse la gran mentira, cuando llega el gran volumen de amor. Esa manera extraña, sorprendente, eso que se siente al lado de Él. Lucas capítulo 6, otro de mis pasajes favoritos. De Él salía una fuerza, que los sanaba a todos. Tú te quedas así nada más, como cuando uno va al Santísimo, tú te quedas un momento así cerca de Jesús. Y tú empiezas a sentir como cuando uno está muerto de frío y sale ese sol. Ay, tú no quieres moverte ahí del pedacito donde está dando el sol. Eso es lo que se siente cerca de Jesús. Y tú no quieres que se acabe nunca. Y te tengo buenas noticias. No se acaba nunca. Nunca se acaba su amor. Jamás se acaba su amor. Entonces tú recibes ese amor. Tú vas recibiendo ese amor del Señor. Tú vas recibiendo. Y lo más maravilloso es que te digo una cosa. No importa de qué están hechas tus cadenas, porque son muy distintas. Ya te dije que por eso nos quieren enmarihuanados, por eso nos quieren ludópatas, adictos al juego, por eso nos quieren encadenados a la identidad sexual. Tenemos ahora una generación que está en una confusión terrible, pero es que ese es un plan específico, confundir sexualmente a los jóvenes, porque un joven confundido sexualmente piensa en sexo 12, 15, 16 horas al día. Es una cadena también. Es una manera de encadenar a los jóvenes. El famoso tema de la identidad sexual. Una persona que está libre de eso no anda pensando todo el tiempo en su sexo. ¿Qué cuento? Yo tengo otras cosas que pensar. Pero el que está en el tema de la identidad sexual está todo el día en eso. Tu mente te la encadenaron, hermano. Se te entró el hacker. ¿Qué hace Jesús? Esto es tan bello. No importa de qué estén hechas tus cadenas. Todas las cadenas para Cristo son simple hielo que Él sabe derretir, porque Él es el sol de justicia que nace de lo alto. Y el hielo no le gana al sol. No importa de qué estén hechas tus cadenas.
Acércate a Jesucristo. Óyemelo bien. No importa dónde te encadenaron, si te encadenaron en un prostíbulo, si te encadenaron en una página pornográfica de internet, si te encadenó un compañero de colegio que te ofreció droga. No importa dónde te encadenaron, de verdad no importa. Tus cadenas son de hielo y el hielo se derrite. El hielo se derrite delante de Jesucristo. Porque Jesucristo es el sol. Pero es necesario que te acerques a Él. Es necesario que sientas el impacto de sus rayos bienhechores. Es importante que sientas el calor de amor que brota de Jesucristo. De Él sale una fuerza que los sana a todos. Que te sana a ti, que me sana a mí. De Él sale. De Él sale. Jesucristo vence la mentira. Pero solo te estoy diciendo lo primero que hace. Y Cristo hace muchas cosas. Nos van a salir como 4 o 5. Y solo te estoy contando la primera. Y la primera es que Él es capaz de derretir el hielo. Claro, las cadenas no están hechas de hielo, están hechas de hierro. Por eso me confundí hace un rato. Las cadenas no están hechas de hielo, están hechas de hierro. Pero ¿sabes qué? Para Él es como si fueran de hielo. Igual las derrite. Él derrite toda cadena. Y por eso no debes tener miedo. Lo que es muy difícil para ti, lo que a ti te parece imposible, no es imposible para Él. No es imposible. A veces atrapan tu mente. Hoy por hoy en muchas universidades, en demasiadas universidades, atrapan la mente de los muchachos. Por ejemplo, los atrapan en el ateísmo. Atrapan la mente de los muchachos en el ateísmo. Grave eso. Pero, aunque tu mente esté atrapada en el ateísmo, quiero contarte una cosa. Y es que esa cadena terrible, también Dios la sabe derretir. Y es impresionante. Mira, en todos los grandes movimientos de la iglesia, especialmente en la bendita renovación carismática, yo lo he visto. Yo he visto cómo Dios derrite todas esas cadenas. Y yo sé que varios de ustedes aquí han sentido en algunos momentos que el corazón se les derrite. ¿Y sabes por dónde sale un corazón derretido? ¿Sabes por dónde sale? Sale por los ojos que lloran. Por eso, cuando uno se le derrite el corazón, uno empieza a llorar. Y yo creo que varios de los que están aquí saben lo que es llorar de amor, llorar de contrición, llorar de dolor. Señor, ¿yo qué estaba haciendo con mi vida? ¿Yo dónde me había metido? Bueno, yo no sé si estoy hablando en el auditorio correcto. Tengan la gentileza de levantar su mano aquellos que alguna vez han llorado con todo su ser solamente porque han sentido el amor de Dios. Levante sus manos. En este auditorio casi no se ven las manos, más bien pónganse de pie los que han sentido en algún momento que se derriten de amor, porque el Señor les ha tocado el corazón. Levántense, eso es lo que yo quería ver. Esa es la verdad, eso es lo que hace Cristo. Cristo te derrite. Y cuando Cristo te derrite por dentro el corazón, y cuando esas cadenas caen, con mucha frecuencia uno llora. Dímelo a mí, que soy el más lloretas, yo creo. Uno llora, y uno llora de alegría, y uno llora de arrepentimiento, y uno siente quebrantamiento, y uno dice: pero Señor, ¿de cuánto me estaba perdiendo yo? Esa es la victoria del amor de Dios en tu vida. Ya puedes sentarte, bendito sea Jesús. Ya puedes sentarte, mi hermano. Así es como Jesús vence la gran mentira, con una oleada de amor impresionante. La Escritura nos dice, puedes mirar Marcos capítulo 1 y capítulo 2, cuando Jesucristo se estableció en la ciudad de Cafarnaún. Tú puedes ver lo que sucedió en aquel tiempo. Cuando Cristo se estableció en Cafarnaún, eso fue extraordinario. En alguno de los pasajes dice: toda la población fue a la casa donde estaba hospedado Jesús. El pueblo entero se reunió. La gente no podía perderse eso. Era demasiado el amor que salía de Él. Es que, mira, si yo te lo pudiera expresar, pero no te lo puedo expresar. Solo te digo una cosa. Este mismo Jesucristo del que estamos hablando
es el que vamos a tener en la hora santa. Y te puedo asegurar que cuando esté con nosotros tú vas a sentir que te derrites de amor por ese sol bendito de justicia que es Jesucristo. Te vas a derretir de amor por Él. ¿Cómo vence Jesucristo entonces la gran mentira? Pues es que Jesucristo nos da un amor que es impresionante. Muchas veces lo único que se necesita es ponerse así. Ponte al alcance del sol y el sol hará su obra. Si yo fuera usted, escribiría esa frase, porque es de las frases que me conviene. Te la repito: ponte al alcance del sol y el sol hará su obra. El sol es Jesucristo. Ponte al alcance de Cristo. Hay muchas maneras de hacerlo. Los cantos, las alabanzas, las predicaciones, los retiros. Y mi favorita, ¿cuál es mi favorita? La visita al Santísimo Sacramento. La visita al Santísimo. Uy, es que eso es incomparable. Es que es incomparable lo que sucede ahí. Porque es que sobre esta tierra no tenemos una presencia mayor ni mejor que la de Cristo en la Eucaristía. Ponte al alcance del sol y el sol hará su obra. Y el sol es Jesucristo. Pero Cristo nos enseñó de muchas maneras. Y entonces aquí vamos a recorrer otras etapas en la obra de Jesucristo y en lo que Él hace mostrándonos la misericordia. Lo primero es esa abundancia, esa avalancha de amor. Cuando tú leas en Marcos capítulo 1, capítulo 2, cuando tú leas, toda la población se agolpó a la puerta de donde estaba Cristo. Y todos, ¿quiénes eran todos? Los enfermos, los posesos, los pecadores, los pobres, los excluidos. Esos fueron siempre los preferidos del Señor. Con razón dijo Él: vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Vengan a mí. Y hay gente que le ha respondido. Y tú puedes ser uno de esos. Él te está diciendo: ven a mí. Hay que ir donde Él y ponerte al alcance de los rayos de su amor, de su misericordia. Y tú empezarás a sentir que las cadenas que eran de hierro, a ver si ahora sí lo puedo pronunciar bien, las cadenas que eran de hierro, Él las vuelve de hielo y las derrite. Y tú empiezas a sentir cómo caen las cadenas, y esa sensación de libertad, y ese canto de amor que nace en ti. Y por allá a lo lejos se oye un gruñido de una fiera. Es el demonio, va en retirada, le tocó irse. ¿Por qué? Porque llegó Jesús, le tocó irse. No hay nada que hacer, llegó Jesús. Llegó Jesús, no hay nada que hacer. Cuando llega Jesús, el demonio huye en retirada. Y entonces el demonio creía que tenía ya asegurado: a este lo tengo asegurado, lo tengo encadenado en la pornografía. Y llega Jesús y te muestra la belleza, la santidad del amor, la hermosura del cuerpo humano, templo del Espíritu. Y tú te quedas así nomás, bajo el poder del amor de Cristo. Y empieza dentro de ti un arrepentimiento que tú harás perfecto, claro, con el sacramento de la confesión. Muchas veces uno experimenta la fuerza, el estallido atómico de la misericordia divina. En ningún lugar se experimenta mejor que en una buena confesión. Es ahí donde estalla, donde tú sientes realmente esa fuerza que revienta todo. Y queda esa paz inmensa. Pero Cristo nos dio más señales de lo que era la misericordia. Entonces vamos a hablar del secreto de Cristo, vamos a hablar de la sabiduría de Cristo y vamos a hablar de la entrega de Cristo. Porque a través de su secreto, a través de su entrega, a través de su misericordia, el Señor ha reventado la gran mentira y ha traído la gran verdad. Bueno, el secreto de Cristo. Mucha gente
Mucha gente no sabe este tema. Jesucristo tenía un secreto, pero un secreto que Él no lo escondía, simplemente estaba esperando que le preguntáramos por Él. ¿Cuál secreto? ¿Cuál será ese? ¿Será que hay un nuevo libro que encontraron en una biblioteca secreta del Vaticano y van a hacer una película de cine? Lo que el Vaticano nunca te ha contado sobre el secreto de Jesucristo. Nah. Está en los evangelios. Lee el relato, por ejemplo, de la multiplicación de los panes. Eso es perfecto. Jesucristo multiplica los panes para miles y miles de personas. Comieron miles y miles y recogieron muchas canastas con las sobras del pan y de los peces. Gran milagro, tremendo milagro. La gente aclama a Cristo y le dice: tú eres el que tenía que venir al mundo. Y de pronto uno por allá grita: Él es el Mesías. Y todos responden: sí, 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 Él es el Mesías. A coronar al Mesías. Él es el Rey de Israel. Hosana. Y van a coronarlo. Y Jesucristo se les esconde. Jesucristo se les escabulle. Jesucristo no se dejó coronar como Mesías. La única corona que recibió Cristo fue la corona. ¿La corona? Fue la única que Él recibió. A mí no me vengan con otras coronas. Pero ¿a dónde se fue? Ese es el punto. ¿A dónde se fue? Eso se llama el secreto. ¿A dónde se iba Él? Pues la Biblia nos da esa respuesta. Con mucha frecuencia se iba a las montañas. ¿Y qué se iba a hacer? ¿Qué iba a hacer allá? A orar. ¿A orarle a quién? Ahí lo dijeron bien. ¿A orar a quién? A Dios Padre. El secreto. Mire, por favor, si no va a escribir otra frase, escriba esta, por favor, y no me vuelva a venir a un encuentro de estos sin libreta, sin cuaderno, sin Biblia. Eso no me lo vuelva a hacer, por favor. Por esta vez se la perdono, pero no me la vuelva a hacer. Entonces, ¿a dónde se iba Cristo después de ese momento de gran popularidad? Miles y miles de personas aclamando: Jesús, Jesús. Claro que ellos no decían Jesús. Como eso era en hebreo, tenían que decir Yeshua, Yeshua, Yeshua. Esas aclamaciones, miles y miles de personas gritándole, aplaudiéndole, aclamándolo. La gente queriéndose sacar fotos con Él. ¿Qué hace Jesucristo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se va. ¿A dónde se va? A la montaña o a otros lugares solitarios. ¿Se va a hacer qué? ¿A hablar con quién? Con Dios Padre. El secreto, oiga esta frase: el secreto de la misericordia de Cristo es la unión con el Padre. Marcos capítulo 14. Ahí está. Cuando Cristo entra al momento más dramático de su vida. ¿Cuál fue el momento más dramático de su vida? La pasión, claro. Cuando Cristo va a entrar al momento más dramático de su vida, pronuncia la siguiente profecía a sus apóstoles: todos ustedes, ay, esto duele tanto decirlo, todos ustedes me van a abandonar, todos me van a dejar solo, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Ese es el secreto de la misericordia. O sea que si tú te preguntas, ¿por qué no se le acababa el amor? Respuesta: porque Él tenía un secreto. ¿Secreto? ¿Y cuál era su secreto? ¿Será que aprendió en las escuelas budistas del Tíbet? ¿Cuál fue su secreto? ¿Será que estuvo en la India y aprendió a hacer la flor de loto? A respirar profundo, a concentrarse. ¿Cuál es su secreto? ¿Hacía Él relajación? ¿Cuál es el secreto de Jesucristo? ¿Era mindfulness? ¿Cuál era el secreto de Jesucristo?
hacía coaching, le hacían coaching. ¿Cuál era el secreto de Jesucristo? ¿Hacía meditación trascendental? No, no, no y no. El secreto del amor inagotable de Jesucristo, el secreto de la misericordia de Jesucristo es la unión con Dios Padre. Y te tengo una gran noticia. Un día Él estaba orando y los discípulos estaban cerca, porque Él muchas veces se iba solo a orar. Pero un día que Él estaba orando, los discípulos estaban cerca. Esto nos lo cuenta el evangelista San Lucas. Y adivinen qué capítulo. No le voy a decir. No le voy a decir. Porque usted tiene que acostumbrarse a buscar en la Biblia. Solo le digo que es el capítulo de San Lucas, en el que San Lucas nos cuenta el Padre Nuestro. Ya con ese dato usted puede buscar ahí rapidito para que ame más la Biblia, por favor. Ame la Biblia. Yo no le voy a dar todo a usted resuelto. Tiene que aprender a amar la Biblia, buscar la Biblia, leer en la Biblia. Estaba Jesucristo orando y los discípulos estaban ahí cerca. A veces, cuando me dan ataques de amor, porque a mí a veces me dan ataques de amor hacia Jesucristo. Yo debería vivir en ataque de amor a Cristo, pero como soy un miserable pecador, no vivo así. Pero a veces sí me dan ataques de amor. Y a veces cuando me dan ataques de amor hacia Jesucristo, yo me pongo a pensar, por ejemplo, cómo sería ver a Jesús en oración. ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo sería su rostro? ¿Cómo sería esa unión? La única que verdaderamente puede ser llamada divina. Unión divina entre Jesús de Nazaret y Dios su Padre. Y los apóstoles estaban ahí y Jesús estaba orando junto con ellos. No es la escena de la transfiguración, que también nos da mucho para meditar. No me refiero a esa, me refiero al pasaje de San Lucas donde Él les enseñó el Padre Nuestro. Y usted tiene que encontrar dónde está eso, porque usted debe amar más la Sagrada Escritura. Amén. Bueno, entonces usted busca ese pasaje y usted verá que Jesús estaba orando. Y yo, cuando tengo ataque de amor a Cristo, trato de imaginarme cómo sería ese rostro del Señor hablándole a su papá. ¿Cuál era el nombre que Jesús le daba a Dios su Padre? Lo llamaba Abba. Abba. Parece que la pronunciación más probable es con ese acento al final, Abba, que quiere decir papá. Imagínate a Jesús hablándole a su Abba. ¿Cómo sería ese rostro? Ese rostro del cual dice el Salmo 45, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseña a realizar proezas. Eso dice el Salmo 45 de la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sería ese rostro, el rostro del más bello de los hombres, en ese trance precioso de amor, de unión, de especialísima unión? Él nunca se separaba del Padre, pero nunca estaba más unido que en el momento de la oración. Imagínate ese momento de oración tan intenso. Los discípulos estaban ahí, y aunque ellos no sabían orar, y aunque ellos no podían orar como ese maravilloso y bendito profeta que estaba a unos metros, aunque ellos no entendían lo que estaba pasando, en el rostro hermosísimo de Jesús veían que algo sobrenatural, que algo absolutamente sublime sucedía. Cuando Él terminó de orar, uno de los apóstoles, no sabemos cuál, le habló, le dijo: Maestro, por favor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. No le estaban pidiendo poca cosa, mis hermanos. Enséñanos a orar, ¿qué quiere decir? Danos tu secreto. ¿De dónde sacas tanto amor? ¿De dónde sacas tanta paciencia? ¿De dónde sale tanta fuerza en tus manos que hacen milagros inexplicables? ¿De dónde sale tanta ternura? Danos tu secreto. ¿Y cuál es el secreto del Cristo? Mindfulness,
yoga, pilates, meditación trascendental, channeling, coaching. Deja de estar inventando palabras. El único secreto de Jesucristo es la oración que lo une al Padre. Y esa oración ¿se la guardó Él solito para Él? No. ¿Qué hizo con esa oración? ¿Qué hizo? Nos la dio. A mí eso me conmueve. Mira, era el secreto más profundo que Él tenía. No hay nada más profundo en el corazón de Jesús. No hay nada más profundo en su corazón. Nada más profundo que su oración con el Padre. No hay nada más profundo. Por eso, ¿sabes lo que yo siento cuando leo ese pasaje del Padre Nuestro? Especialmente en el Evangelio de Lucas. Tú tienes que encontrar, por favor, ese pasaje. Es importante que tú vayas a tu Biblia y que tú encuentres ese pasaje. Yo quiero que tú ames más el Evangelio, que ames más la Biblia, mi hermano. ¿Sabes lo que yo siento con ese pasaje? Es como si Jesús estuviera sacando un pedazo de su corazón y estuviera diciendo: aquí tienen. Eso es lo que te ha dado. Hermanos, ese es el Padre Nuestro. Mira, tú y yo nos vamos a morir. Tú y yo nos vamos a morir. Y nos vamos a morir sin terminar de entender cuánto nos dio Jesús con el Padre Nuestro. Mira, si Él con un milagro adicional hubiera roto sus costillas, hubiera abierto su pecho y hubiera sacado un pedazo de su corazón para decir: aquí lo tienes, no nos hubiera dado tanto como nos dio con esa oración. Porque con esa oración lo que te dio Jesucristo fue una llave. La llave que Él utilizaba todas las noches para abrir el corazón de su propio Padre. Porque el corazón de Jesús abre el corazón de Papá Dios. Y la llave te la dio a ti, me la dio a mí. Así nos amó Él. Entonces dice la maldita serpiente, dice el diablo maldito, dice: Dios es un envidioso, Dios no quiere que ustedes sean como Él. ¿Y qué es lo que te ha dado Cristo? La llave para que entres al corazón de Papá Dios. Eso es lo que te ha dado Cristo. Por eso, cada vez, óyemelo bien, cada vez que tú dices con amor, con atención y con fe el Padre Nuestro, estás abriendo la llave del cielo. No la busques en otra parte. No la busques en los mantras. No la busques en el yoga. Así todas tus amigas y todas las señoras del pueblo hagan yoga. No lo busques en el pilates. No lo busques en la meditación trascendental. No lo busques en los chakras. No lo busques en la nueva era. No lo busques en el mindfulness. Y hoy están predicando mindfulness por todas partes. Ay, Dios mío. No lo busques ahí. Sacando un pedazo de su corazón, Jesús te dio la llave. ¿Cómo es que tú resistes tanto, Jesús? ¿Cómo es que amas tanto? ¿Por qué tienes tanta paciencia con todos? Como dicen los mexicanos, que a mí me encanta esa expresión: ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y Jesús te responde: te voy a dar mi secreto. Toma esta llave. Pero Jesús, si es la tuya. ¿Y sabes lo que te responde Jesús? No es la mía, ni es la tuya, es la nuestra. Porque la llave tuya es la llave mía. Jesucristo ha querido que tú entres a la puerta de la Trinidad
con la misma llave con la que Él entra. Ese es el secreto de la misericordia. Hablemos de la sabiduría. Ustedes saben lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén poco antes de la pasión. Jesucristo había subido con un buen número de sus discípulos a la ciudad de Jerusalén. Jesucristo empleaba las mañanas sobre todo enseñando en el templo. Los sumos sacerdotes consideraban una afrenta insoportable que este profeta, al que consideraban un revolucionario, que este profeta estuviera enseñando en el templo les parecía el último y peor de los insultos. Entonces mandaron a un grupo de guardias a que fueran allá. Atrapen a ese tipo, al loco ese que vino de por allá de Galilea, agárrenlo y tráiganlo aquí. Y la guardia del templo fue a agarrar a Jesucristo que estaba predicando en el templo. Los guardias fueron donde estaba Jesús. Había una multitud, había un grupo, un círculo grande de gente que lo estaba oyendo y él predicaba sobre el reino de Dios seguramente. Ahí estaba Jesús predicando y llegaron los guardias y no podían agarrar directamente a Jesús, pues porque había un círculo muy grande de gente que lo estaba oyendo. Entonces estos guardias se pararon un momento sin saber qué hacer y empezaron a oír la predicación de Jesús. Y se quedaron un rato oyendo, y después otro rato oyendo, y después otro rato oyendo, y después se devolvieron. Y entonces les dicen los sumos sacerdotes, es que me fascina ese pasaje, está en el Evangelio de Juan. Debe ser por ahí capítulo 18, una cosa así, o será antes, usted lo busca. Oiga, y entonces se devuelven los guardias y el sumo sacerdote le pregunta al jefe de los guardias: oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y responde el jefe de los guardias: nunca nadie ha hablado como él. Y ya no fueron a buscarlo. Y tú sabes lo que pasó en la sinagoga en Nazaret y en otras sinagogas, sobre todo la de Cafarnaún. Lo de la sinagoga de Cafarnaún fue impresionante, porque en la sinagoga de Cafarnaún él estaba enseñando y la gente quedaba así asombrada con él. Y después de que terminó de enseñar, resulta que ahí en la sinagoga había un hombre, un poseso, un endemoniado. Y entonces el endemoniado empezó a gritar y Jesús le ordenó al demonio: cállate y sal de aquí. Y el tipo que estaba endemoniado cayó al suelo, cayó como muerto, dio un grito brutal, pero el demonio se fue. Y entonces la gente comentaba: tiene autoridad. ¿Qué hay en sus palabras? Él tiene autoridad. Y te recuerdo todavía otro pasaje que tiene que ver con las palabras de nuestro Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien sea todo el honor. ¿Recuerdas cuando estaba tan agotado, tan absolutamente agotado, que estaba durmiendo en la parte de abajo de un barco, de un bote de esos? Y se levantó una tormenta terrible y ya parecía que se iba a hundir la barca. Y entonces lo despertaron, lo sacudieron y lo despertaron y le dijeron: oye, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Y Jesús se levanta de su sueño y le da una orden a las aguas: cálmense. Y le da una orden al viento: cállese. Y el viento se calla y las aguas se calman. Y los apóstoles dicen: ¿quién es este? El viento le hace caso, las aguas le obedecen.
Mira, la palabra de Cristo nos revela el misterio de Dios, pero nos revela también el misterio nuestro. Cristo no es un profesor que explica algo afuera de ti. La pizarra en la que Cristo escribe es tu propio corazón. Lo extraño que tiene la palabra de Cristo es que Él habla afuera, pero tú lo oyes adentro. Eso no lo tiene nadie más. La palabra de Jesucristo vence toda distancia, de modo que tú lo estás oyendo y tú sabes que la voz viene de fuera, pero el sentido se realiza adentro. Gálatas capítulo 2. Cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí, dice San Pablo. Gálatas capítulo 2, Dios revela a su Hijo en mí. O sea que la pizarra en la que Dios escribe, el tablero en el que Dios escribe con su Hijo Jesucristo, es el tablero de tu propio corazón. Se cumple Ezequiel capítulo 36, escribiré mi ley en su pecho. Cristo habla afuera, pero tú lo oyes adentro. Cristo es tan compasivo que esa propiedad única de sus palabras, a veces Cristo la comparte con nosotros que somos sus predicadores. Lo cual me parece un rasgo inefable de su ternura. Imagínate eso. Cristo es quien es. Y sin embargo Cristo nos comparte a nosotros, humildes seres humanos y pecadores como este servidor, nos comparte esa propiedad que solamente tiene su palabra. Y a mí me ha pasado, a mí que ya te dije que soy un pecador, a mí me ha pasado que la gente dice: Padre, lo que usted estaba diciendo, a mí me ha pasado. Padre, usted parece que me conociera a mí. Yo no soy nadie, mis hermanos. Yo no soy nadie. Si a ti te ha sucedido conmigo o con otra persona que está predicando y tú sientes como si te estuviera hablando todo el tiempo a ti, no me des la gloria a mí, que yo no soy nadie. Es Cristo. Es Cristo el que lo está haciendo. Es Cristo el que te está dando esa luz. Es Cristo el que te está hablando adentro, hermano. Por eso la palabra de Cristo se entra de una manera inexplicable en nuestra vida. Y por eso tenemos Juan capítulo 6. Cuando termina todo lo de la multiplicación de los panes y Cristo habla en la sinagoga de Cafarnaún, y Cristo entonces dice: tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Y entonces muchos se fueron retirando porque no creyeron eso posible o les pareció excesivo. Y entonces, ¿qué hizo Cristo? Les preguntó, con absoluta claridad les preguntó a los apóstoles: ¿ustedes también se van a ir? Y es entonces cuando Jesucristo escucha esa palabra que no viene de Pedro, sino que viene del Padre. Dice el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y cómo son las palabras de vida eterna? Dale el aplauso a él con fuerza, porque él sí se lo merece. ¿Cómo son las palabras de vida eterna? Las palabras de vida eterna son cuando tú estás oyendo afuera y estás oyendo adentro. Como que te hablan al mismo tiempo afuera y adentro. Como cuando uno oye por primera vez música estéreo, que de eso no saben estas nuevas generaciones. Uno que es viejito sí sabe de eso. Cuando uno oye por primera vez música estéreo y uno dice: uy, me siento como metido en la escena. Cristo te hace el estéreo existencial. Cristo te hace el estéreo, porque Cristo te habla afuera y te habla adentro. Y ese poder de la palabra de Cristo es lo que Santa Teresa de Jesús llamaba: las palabras de Cristo son obras. De modo que tú sientes que Cristo te está hablando y te está cambiando. Porque como Él habla afuera y adentro, al mismo tiempo que te habla afuera, te transforma adentro. Y por eso lo que Cristo te pide, ya te lo está concediendo. Por favor, escribir esa frase. Como Cristo habla al mismo tiempo afuera y adentro, lo que Cristo te habla, ya te lo está concediendo. Vea, con verso y todo se la doy ahí.
Se la repito. Como Cristo te habla al mismo tiempo, afuera y adentro, lo que Cristo te pide, ya te lo está concediendo. Porque Él ya lo está haciendo dentro de ti. Entonces la misericordia de Cristo no es una teoría que se queda afuera. La misericordia de Cristo no es una explicación de lo que habría que hacer. Eso era en la época de Moisés. Moisés sí presentó un texto afuera que se llama el Decálogo, que se llama la ley. Eso lo presentó Moisés afuera. Pero Cristo no es en ese sentido otro Moisés. Porque Cristo lo que te da es una palabra que entra dentro de ti, que va haciendo su obra dentro de ti. Si no me lo crees, mira Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15, mira lo que dice el Señor. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Como quien dice, ustedes me estaban oyendo y yo los estaba limpiando. Es impresionante Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿cómo vence la gran mentira? Hemos mencionado 3 cosas y vamos a dejar por ahí. Porque yo veo gente que me rodea por acá como diciendo, Padre, acuérdese que de aquí tenemos que salir algún día. Entonces les recuerdo 3 detalles. Primero, una avalancha de amor. Segundo, nos ha dado la llave del corazón del Padre. Nos ha dado su secreto. Tercero, nos ha hablado como nadie más habla. Cristo habla afuera y adentro, y lo que me pide me lo está concediendo. Pero nos falta lo más importante, que será para la siguiente predicación. Decía la gran doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena: fue Cristo sobre esta tierra como una bolsa llena de amor. Y cuando llegó el momento de la cruz, se abrió la bolsa y hubo inundación. Hay que hablar de la cruz y hay que hablar de Pentecostés. Y ahí vamos a ver lo que es la misericordia en toda su extensión. Y mientras tanto, el demonio va en retirada, lejos, lejos, lejos. No tiene nada que hacer porque ha vencido el león de la tribu de Judá. Gloria al Señor.